Buenos días, profesor. En esta oportunidad le expondré mi trabajo final de investigación académica titulado Análisis de los factores que contribuyeron al aumento del feminicidio en el Perú. Mi nombre es Grecia Guevara Carbajulca y este es mi trabajo. El presente artículo aborda el tema de los factores que contribuyeron a la persistencia y el aumento de los feminicidios en la ciudad de Lima durante los años 2022 y 2023, para lo cual tomamos como referencia el trabajo de distintos autores peruanos que investigaron esta problemática. En el desarrollo del presente artículo se intenta demostrar que los factores socioeconómicos, culturales, legales y legales contribuyeron a la persistencia y el aumento de los feminicidios en Lima en los años 2022 y 2023. Este trabajo analiza la perspectiva desde el punto de vista cultural, que implica el papel de la mujer en la sociedad, y la cultura del machismo, el económico, marcada por una dependencia y falta de educación de la figura femenina, y por último el aspecto legal, con la insuficiente formulación de leyes que ayuden a mermar el número de víctimas. A continuación, les presentaré introducción. Como ya les mencioné, en el contexto de un escenario global donde la violencia de género sigue siendo una dolorosa realidad, el feminicidio emerge como una manifestación extrema y devastadora en muchas sociedades, incluida la nuestra. Analizar este tema es crucial para entender las raíces de esta desigualdad y analizar los factores que contribuyen al feminicidio. Así, este presente artículo centra su atención en identificar cuáles son los factores, como lo mencioné anteriormente. Atendiendo esta pregunta, se busca demostrar que influyen un conjunto de factores, tanto socioeconómicos, legales y culturales. De esta manera, se busca demostrar que todos estos puntos conectan en un esquema que aún está infiltrado tristemente en nuestra sociedad. Como primer punto, es importante analizar que el primer factor que se ha tomado es el factor social. Es mm, de vital importancia reconocer que la desigualdad de género surge de la sociedad donde hombres y mujeres son socializados con normas, estereotipos y valores diferentes que perpetúan roles de género desequilibrados. Esto resulta en una sobrevaloración de las características masculinas y una subestimación de las femeninas, relegando a las mujeres a roles subordinados o más pequeños. Esta disparidad de género impacta en el ejercicio del poder y la prevalencia de la violencia, según el INEI en el 2023. Asimismo, dos autores, Guzmán y Navarro, afirman que a diario existen mujeres que denuncian estos hechos atroces cometidos contra ellas, pero también hay un sector que no lo hace, por temor a la venganza o reproche de sus agresiones, sea contra ellas mismas o contra alguien de su miembro o círculo familiar, ¿no? Otra razón, otra razón para la que ellas evitan formular la denuncia es la ausencia del acompañamiento eficaz estatal, ya que nunca se les otorga de manera oportuna las medidas de protección al solicitar denunciar. Y aún si esto se cumpliese, la desidia de muchos operadores jurídicos es revictimizarnos. El feminicidio puede ser perpetrado por cualquier persona, independientemente de su educación o estatus social. Sin embargo, se debe descartar la importancia crucial de la educación en la prevención de la violencia contra las mujeres y la reducción de los casos de feminicidio. Es por esto que propone implementar medidas que garanticen el acceso de mujeres a la educación y promover la igualdad en el ámbito laboral y escolar como formas de proporcionarles herramientas para protegerse contra posibles agresiones y abusos, según Toque en el 2021. De esta manera, tenemos, por otro lado, como segundo factor importante, el factor económico. ¿A qué hace referencia esto? El factor económico contribuye a la persistencia y el aumento del feminicidio, pues pertenecer a alguna clase social no determina la perpetración como tal de un feminicidio, pero sí puede recalcar que en la mayoría de los casos de mujeres asesinadas o en este caso víctimas de feminicidio, estas tenían o han tenido vínculos sentimentales con sus parejas y dependían económicamente de ellas. Esta dependencia les coloca en una posición de mayor vulnerabilidad y les dificulta liberarse del ciclo de violencia en el que se encuentran, dando como resultado que muchas mujeres no puedan poner fin al maltrato y las desalienta a buscar su independencia y autoestima. Por otro lado, es importante recalcar el caso de muchas mujeres que tienen menos acceso a recursos económicos, educación y oportunidades, mm, a diferencia de los hombres. Para ellas es más recurrente encontrarse con situaciones de dependencia económica o vulnerabilidad frente a sus parejas o familiares. Esto generalmente se da en sectores de bajos recursos, en donde el hombre es el que labora y la mujer se dedica a la atención del hogar y pues los niños.
Es ahí cuando se suscita la violencia. La mujer queda en paradigma entre denunciar o no, ya que si denuncia a su agresor, este dejaría de percibir los ingresos económicos en el hogar y pues podría poner en peligro, bueno, su vida y la de sus hijos. Por ello, las víctimas que dependen económicamente de su agresor callan muchas veces las agresiones físicas o psicológicas para evitar esto, ¿no? A su vez, se investigó que la situación de pobreza ligada a la posibilidad de tener o no un empleo y los niveles de educación accesibles actuaban con factores de riesgo o de protección en relación a la violencia de pareja que podría conllevar un feminicidio. Se encontró entonces que cuando una pareja presenta niveles de educación más bajos y la mujer tiene un nivel educativo más alto, aumenta la probabilidad de violencia, lo cual se interpreta como una penalización por desviarse de los roles de género que ya están establecidos. En contraposición, contar con estudios superiores y tener empleo aseguran un mayor empoderamiento de la figura femenina y disminuyen la probabilidad de ser víctima de violencia, lo que sugiere mejora en las posiciones relativas y la capacidad de negociación dentro de la dinámica de pareja. Pasamos a los factores culturales. En tercer lugar, es sabido que en nuestra sociedad predomina el machismo. Según Arellano, plantea que el feminicidio casi siempre es el resultado de maltratos psicológicos de parejas o exparejas, violaciones, prostitución, esclavitud infantil, abortos selectivos de niñas, entre otros. Todos los anteriores tienen como base la supremacía patriarcal arraigada en la crianza familiar. En el caso del maltrato, tanto físico como psicológico, se debe al sentimiento de propiedad que siente el victimario que puede tener sobre su pareja o expareja. El machismo en nuestra sociedad fomenta el control y la dominación de las mujeres por parte de los hombres. Este control puede manifestarse en la restricción de la libertad de las mujeres, su aislamiento social o la violencia física o psicológica que pueden sufrir para mantener este control. Cuando una mujer intenta resistir o escapar de esta dominación, puede ser atacada o incluso en casos más graves asesinada. Desde una etapa temprana, los niños y las niñas son socializados para aceptar y perpetuar roles de géneros tradicionales. Los niños aprenden que ser hombre implica ser dominante y controlar sus emociones, no expresarlas. Mientras que las niñas aprenden a aceptar lo que digan la figura masculina y la subordinación y violencia como parte de esta. Por otro lado, según Palacios en 2022, de manera cultural aún prevalece la misoginia. Esta no se limita únicamente a un sistema abstracto de creencias, sino que se manifiesta diariamente en diversas formas, desde las manifestaciones más pequeñas como chistes y burlas, hasta la violencia psicológica y violencia física y sexual. Y el punto más extremo que llegaríamos sería el feminicidio. Sin embargo, la violencia no siempre termina allí. Incluso después de ser asesinadas, las mujeres a menudo son revictimizadas y juzgadas por las acciones de los agresores, como que ellas tuvieron la culpa. Este escrutinio proviene tanto del sector público como del general, como de los medios de comunicación que informan sobre la violencia e incluso del sistema judicial, convirtiéndose así en una forma de violencia institucional. Por último, analizaremos los factores legales. En este, en este punto podríamos recalcar que el panorama del feminicidio actualmente es severo, debido a que la violencia contra las mujeres se ha acrecentado a lo largo de los últimos años, lo que obligó al Estado a actuar en defensa de los derechos fundamentales. No obstante, se evidencia a través de distintos informes la incompetencia del Estado para proteger a las mismas, debido a su lentitud en el sistema de justicia. Las mujeres denuncian violencia. Estas enfrentan represalias de los agresores, lo que contribuye a más casos de feminicidios. Para tratar de erradicar esto o disminuir, se implementó una ley, la cual tiene como número 30364. Esta ley que permite prevenir, sancionar y erradicar violencia contra las mujeres y las integrantes del grupo familiar. La presente ley tiene por objeto prevenir, erradicar, sancionar toda forma de violencia producida en el ámbito público o privado contra las mujeres por su condición de tales, ser mujeres, y contra los integrantes del grupo familiar, en especial cuando se encuentra en situación de vulnerabilidad por la edad, situación física, los niños, niñas, adolescentes, personas adultos mayores y personas con discapacidad. De esta manera, aunque la labor la labor académica de grupos y colectivos feministas ha sido crucial para el reconocimiento y la reivindicación de los derechos de las mujeres en los ámbitos sociocultural, económico y jurídico, la realidad social refleja mm, algo que es completamente diferente, pues se han promulgado leyes que condenan las formas más extremas de violencia contra las mujeres, como
como el abuso sexual, la violencia intrafamiliar y el feminicidio, pero aún persiste una notable disparidad entre el marco jurídico y la práctica cotidiana. Para finalizar mi exposición, tenemos como conclusión que esta investigación demostró que los feminicidios persisten y aumentan debido a factores sociales, económicos, culturales y legales. En el ámbito social, la desigualdad de género juega un papel crucial. Económicamente, la dependencia financiera contribuye a la vulnerabilidad de las mujeres. Asimismo, el machismo perpetúa la inferioridad femenina. Además, la falta de aplicación efectiva de las leyes de protección y la incapacidad del Estado agravan la situación, evidenciando así la complejidad del problema de los feminicidios. Estas serían mis conclusiones y como una recomendación importante podría dar que este problema del feminicidio como tal es un problema que está arraigado en nuestra sociedad y que si queremos que disminuya, tenemos que hacer un cambio todo. Gracias.